Bienvenidos a Z Church, alcance de Z Church, la versión en español de la iglesia de los queridos pastores Larry y Loretta Huggins, la iglesia que va a la velocidad de la luz y la vida del Señor Jesucristo. Empezaremos con una pequeña oración. Padre, te doy gracias por todos y prepararlos para que los que les espera. Voy a traducirles en esta ocasión, orar en lenguas, su salvavidas para el final de los tiempos. Es un mensaje de victoria y podemos tener esa victoria obedeciendo al Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu Santo. Así que gracias, Señor, por bendecirme para seguir al Espíritu Santo mientras ministro tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Quiero empezar hablando de un amigo mío. Su nombre es Troy Humphrey. Es un hombre de las montañas. Es un hombre de las montañas de Ozark, en Arkansas. Él había vivido ahí toda su vida. Nunca había estado en ningún otro sitio. La ciudad más grande en la que él había estado era Little Rock, a la que había ido una vez. Pero resultó que lo reclutaron durante la guerra de Corea y se fue de su tierra allá en las montañas. Antes que se fuera a la guerra, asistió con su pequeña familia a la iglesia donde siempre iba, una maravillosa iglesia pentecostal de ahí llamado Falling Water Free Pentecostal Holiness Church. Ahí rezaron por él y pidieron a Dios que lo protegiera en la guerra de Corea. Se alistó, pues, en la infantería de marina y lo enviaron al paralelo 38. Mientras se libraban terribles combates y muchos morían y eran heridos. Él era un francotirador en el batallón del que formaba parte. Era muy bueno en eso. Era un experimentado cazador de ardillas, así que era muy bueno en lo que hacía. Y en su batallón tenían 200% de bajas. Significa que todos en la compañía prácticamente fueron muertos o gravemente heridos y los volvieron a reemplazar y volvieron a casi todos a ser muertos o heridos. Y Troy fue la única persona que sobrevivió de esta tragedia. Y les voy a contar cómo es que sobrevivió. En su casa, su gente oraba por él. Y son pentecostales, siguen al Espíritu Santo. Rezan en lenguas, como yo lo hago. Yo también iba a esa iglesia, así que conocía muy bien a Troy Humphrey. Y oraba, recordando a Troy, y todos nos poníamos de rodillas y orábamos en el Espíritu y profetizábamos. Troy dijo que en las trincheras los hombres gritaban y morían. Decían que o maldecían a Dios o rezaban y bendecían a Dios. Y que las trincheras estaban llenas de sangre. Era absolutamente horrible. La muerte que llovía sobre ellos por parte de los norcoreanos y los chinos. Y Troy dijo que en una ocasión, cuando estaba agachado en un cráter formado por una previa explosión de un bombardeo, en ese momento el Espíritu Santo venía sobre él y le decía, muévete ahora. Y al instante obedecía al Espíritu Santo y se movía a otro lugar de refugio. Y entonces una ronda de mortero o un cohete impactaba justo donde él había estado antes. Si se hubiera quedado ahí unos cuantos segundos más, habría sido muerto. Dijo que esto sucedía una y otra vez. Y por supuesto, como dicen, no hay ateo en una trinchera. Troy oraba y oraba en el Espíritu Santo, y su vida dependía de que oyera claramente la voz del Espíritu Santo. Y él podía oír la voz del Espíritu Santo porque él oraba mucho en lenguas. Y tú lo harías si estuvieras en una situación como esa. Nos estamos preparando para lo que nos espera.
no estamos seguros de lo que está por venir. Pero la Biblia nos advierte de ciertas cosas que están por venir y nos habla de ciertas señales que se supone debemos buscar o estar atentos a. Así que voy a darles un repaso sobre esto. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, voy a repetir unas cosas, unas 20 cosas creo que el Pablo le dijo a Timoteo. 20 señales del fin de los tiempos y lo que sucedería. Y él no está hablando de grandes señales en el cielo o ese tipo de cosas. Él está hablando de cómo se comportaría la gente en su día a día y cómo sería la gente en la iglesia. Dijo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Bueno, vivimos en tiempos peligrosos. En este momento hay 59 guerras en curso en todo el mundo. 59 en este momento y en cualquier momento podrían haber más. Rezamos porque no sea así. Los hombres serán amadores de sí mismos, narcisistas, amadores del dinero, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, es decir, rebeldes, ingratos, impíos, faltos de amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, despreciadores del bien, traidores, testarudos, altivos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Les suena familiar? Quiero decir, si nos fijamos en lo que está pasando en el mundo de hoy y los titulares y el Internet y las redes y lo que los políticos están haciendo y otras personas que son visibles, te digo que todo lo que acabo de leer parece haber llegado en las noticias de hoy. Nunca he visto el mundo en la forma como está ahora. Nunca he visto a la sociedad hundirse en las profundidades en las que la veo ahora. Y puede ir más y más profundo en la depravación antes que la veamos cambiar y volver a subir. Estoy orando para que antes de que Jesús venga haya un avivamiento mundial y quiero ser parte de él. Pero mientras tanto, prestemos a la atención a las palabras de Jesús, porque él también nos advirtió sobre el final de los tiempos. Escuchen lo que dijo en Mateo capítulo 24. Esto es solo una parte de su advertencia. Jesús dijo, si alguien os dice que Cristo está aquí o allá, no le crean, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ahora, escucha esto, esto es fuerte. En tanto, si fuera posible, se engañarán a los mismos elegidos. ¿Sabes quiénes son los elegidos? Son los líderes espirituales. Son las personas que admiramos. Son las personas que están representando a la iglesia de Dios acá en la tierra y están en riesgo de ser engañados en estos últimos días. Tú sabes y yo sé que el espíritu del engaño ya está actuando. Y hay cristianos que se están metiendo en esas tonterías. Y sé que lo es porque hay un espíritu de engaño. Piensan que es lo correcto o que están en lo correcto. No tienen discernimiento. Y obviamente no están escuchando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos lleva a este tipo de situaciones. Necesitamos orar por nuestros líderes para que no sean engañados. Y necesitamos orar por nosotros mismos para que no seamos engañados. Y escuchen, si los líderes educados y ungidos pueden ser engañados en los últimos días, entonces, el cristiano común que tal vez no está tan preparado, también puede ser engañado fácilmente. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Engañado. O la que estoy recalcando. Engañado. Engañados. Alabado sea Dios. El engaño es una enfermedad, eso es seguro. Así que estamos hablando de cómo no ser engañados en los últimos días. Creo que la señal número uno de los últimos tiempos es el engaño.
Sé que hay mucha gente que busca y mira otras señales y eventos y presagios en el mundo, pero creo que el engaño, el aumento del engaño, es esta señal. Y la gente no es tan perspicaz al respecto. Con toda la propaganda y con todo lo de las redes, hay tal espíritu de engaño y necesitamos seguir al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Quiere ser a prueba de engaño? Que en modo que no pueda ser engañado, entonces necesita ser bautizado con la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Si somos bautizados en el Espíritu Santo, somos bautizados en la verdad. Quiero hablarles acerca de algunas falsas profecías que he visto en mis días, que son muchos, y sigo con el tema del engaño. Todas esas falsas profecías vinieron de alguna persona. Recuerden, Jesús dijo que habría muchos falsos profetas. Soy lo suficientemente viejo para recordar, a partir de 1974, varias de las profecías del fin de los tiempos que se desencadenaron por el cometa Cojutec cuando vino. En 1974 y en 1975, entre diciembre y enero, el cometa Cojutec, siguiendo su órbita, entró en nuestro sistema solar. Y en su paso más cercano a la Tierra fue el 25 de diciembre, justo Navidad. Y había gente profetizando el fin del mundo. Un falso profeta de Texas dijo que Estados Unidos iba a ser destruido por fuego y azufre, y solo habría un lugar donde la gente estaría a salvo, en la tierra bendita que resulta que él poseía en una propiedad de Texas. Conocí a personas que se lo creyeron y fueron a esa tierra bendita. Y era un lodazal, no había ni servicios de desagüe ni nada. Vivieron ahí agazapados, esperando que Dios hiciera llover fuego y azufre sobre Estados Unidos. Vaya Navidad. Deberían haberme escuchado. Les dije a todos los que conocía que eso no iba a pasar. Es un no evento. No se preocupen, les decía. Ve a la iglesia, ve a trabajar, cuida a tu familia. Esto no va a pasar, es un no evento. Pero eso no impidió que la gente entrara en pánico. Y estamos hablando de cristianos, pastores predicando en sus iglesias que el infierno de fuego y azufre iba a venir el 25 de diciembre. En realidad, 40 días después del 25 de diciembre. Y fue como esa profecía se volvió loca. Recuerdo el efecto Júpiter. En 1982 se profetizó que los planetas se alinearían y las fuerzas gravitacionales partirían del planeta Tierra en pedazos. O Linsley, el difunto, predijo el rapto en la década de 1980, que los nacidos nuevos, los cristianos, iban a ser llevados al cielo en ese momento. Bueno, déjame ver, eso fue hace como 30 o 40 años. Me lo perdí, no me fui en el rapto. Edgar Weishnacht, al que yo llamo Weishnacht, predijo que el rapto vendría el 11 de septiembre de 1988. El día anterior a este supuesto evento, yo estaba en una fiesta de cumpleaños con algunos pastores, con un pastor, su esposa y amigos. Todos ellos estaban hablando del fin de los tiempos, de esa profecía. Y la profecía la llamó 88 razones por las que Jesús va a volver en 1988. Y la esposa del pastor me preguntó, ¿qué piensas de eso? Al principio me hice el tonto, pero a tanta insistencia respondí, ¿qué opino de qué? Y ella dijo, de toda esta charla sobre Jesús regresando mañana. Actúas como si no lo creyeras. Le dije, claro que no. Y dijo, ¿por qué no lo crees? Y yo le dije, en la Biblia Jesús dijo que va a suceder en un momento en que todo el mundo esté pensando que no va a pasar. Sin embargo, todo el mundo en esta sala piensa que sí va a pasar, así que no debe ser este el momento. Y él dijo, bueno, eso no lo puedo discutir. No quiero regodearme en tener razón, pero te digo, si escuchas al Espíritu Santo, no quedarás atrapado en estas tonterías. Entonces, este tipo, Weishnach, al ver que no pasa nada, se da la vuelta y profetizó
que en realidad iba a pasar en 1989. ¿Y cuándo termina eso? ¿Hacer una nueva profecía cada año y seguir y seguir? De todos modos, voy a tener que leer mi lista. Cuando iba a ser el año 2000, el Y2K que le llamaron el evento. ¿Recuerdas eso? Eso iba a suceder el 1 de enero del año 2000. Hubo gran pánico, especialmente en la iglesia. Pat Robertson, gran hombre de Dios, profetizó que el mundo sería destruido el 29 de abril de 2007. También me perdí esa. Esquivamos una bala. Jack Van Impe, otro hombre de Dios, dijo que el regreso del Señor estaría entre el 2001 y el 2012. Lo siento, Jack, también nos lo perdimos. Y el calendario maya, ¿recuerdas el largo calendario maya que se suponía que la Tierra, la civilización, iba a ser destruida debido a una predicción del calendario largo maya? ¿Y qué pasó con los mayas? Desaparecieron. Ya sabes, de todos modos, eso fue el 21 de diciembre del 2012, cuando se acababa el calendario maya y supuestamente se acababa el mundo. De nuevo le digo a la gente, no se preocupen por eso, es un no evento, no va a ocurrir. Le dije lo mismo sobre el efecto del año 2000, no va a ocurrir. No te preocupes. Y luego están las lunas coloridas. ¿Te acuerdas? Acontecimientos que sacudirían al mundo y que se supone que ocurrirían debido a esas lunas de distintos colores, las sangrientas que pronosticaban fatalidad y pesimismo, hay azules y otros colores. El regreso de Jesús antes del 2019, decía. Jerry Falwell, Howard Campe dijeron que Jesús regresaría el 21 de mayo del 2021. También nos lo perdimos. Jesús dijo que habría gente en los últimos días engañándose a sí mismos y engañándose unos a otros. Lo que está sucediendo ahora es un engaño. Yo viví a través de todos esos engaños. Y déjame decirte algo más. Van a venir más. Esto es continuo, es perenne. Cada cierto tiempo, alguien como que se sintoniza con el espíritu equivocado, sintoniza con un espíritu mentiroso o de engaño y da esas falsas profecías. No estoy dudando de la sinceridad de estas personas que acabo de mencionar. He conocido a algunos de ellos y son personas sinceras. Lo que ocurre es que en esa ocasión se equivocaron sinceramente. Nunca he hecho una predicción del fin de los tiempos. Nunca me oirás poner una fecha al regreso del Señor al final de los tiempos. Pero diré esto, ahora estamos más cerca que antes. Y puedo decirlo con certeza, nunca hemos estado tan cerca. Nunca hemos estado tan cerca del final de todo. No sé dónde estamos en esa línea de tiempo, pero sí sé que si escuchamos al Espíritu Santo, siempre vamos a estar en el lugar correcto en el momento adecuado y obtener los resultados correctos, como nuestro amigo Troy. Déjeme oír un amén. Amén, sí. He aquí algunos de los otros signos del fin de los tiempos. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que en los últimos tiempos, que sería ahora, algunos se apartarán de la fe. En otras palabras, se volverán réprobos, dejarán la iglesia. Escuchen, desde el año 2000, hace 24 años, 40 millones de personas se han ido de la iglesia en los Estados Unidos de América. 40 millones de personas han terminado con la iglesia y le han dado la espalda a ella. Ya no buscan respuestas en la iglesia. No sé cuál es su motivación o por qué razón lo han hecho, pero sé que es un cumplimiento de la profecía de que en los últimos tiempos la gente se apartaría de la fe. Y eso es solo una estadística de los Estados Unidos. Algo similar está ocurriendo en todo el mundo. Quiero decir, la gente ya no va a la iglesia en España, no van a la iglesia en Inglaterra, pero muchas iglesias están casi vacías. Hay algunas excepciones, hay en algunas partes unos remanentes, unos bolsones. Gracias a Dios por ello, pero en general hay un alejamiento. Y esto es una señal del fin de los tiempos. Según la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 13, los malos hombres y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De nuevo, por eso digo que creo que el engaño es la señal número uno del fin de los tiempos.
Hoy estoy hablando de cómo orar en lenguas es nuestro salvavidas durante los últimos tiempos. Puede que no estemos completamente en los tiempos finales, que pase mucho tiempo más todavía. Es como en los momentos previos a un huracán. Empiezas a ver algunas señales antes de que llegue. Ves muchas señales antes de que el huracán llegue. Y cuanto más se acerca, más violento se vuelve hasta que finalmente estás en el medio de un huracán. Según mi opinión, me parece que estamos al borde de un huracán. No sé a qué velocidad se acerca, cuándo llegará, pero se está acercando. Podemos verlo. Ya está ocurriendo durante mi vida. Llevo 77 años en la Tierra y he visto cambios que jamás habría imaginado cuando era joven, que nunca los imaginé. Pero esto ha ido sucediendo poco a poco, paso a paso, día a día. Un cambio aquí, un cambio allá. Y de pronto miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? ¿Qué ha ocurrido en nuestro mundo? Signo del fin de los tiempos. Vamos a hablar con usted acerca de orar en lenguas. En primer lugar, en la iglesia primitiva, todos oraban en lenguas. No había gente que dijera, no, esto no es para mí, o yo no creo en esto. Me basta con ser nacido de nuevo y salvo. Jesús les había ordenado a sus apóstoles ir a Jerusalén después de que había sido crucificado y esperar a que fueran dotados de poder de lo alto. Les ordenó que recibieran al Espíritu Santo. Y él dijo, es conveniente que yo me vaya, porque si me voy, les enviaré al Espíritu Santo. Jesús priorizó el ministerio del Espíritu Santo en la tierra sobre su propio ministerio. Él dijo, es mejor para ti. Ya me he encargado de cumplir todas las profecías. Hice el último sacrificio, el sacrificio sustitutivo por ti. Pagué por tus pecados, derramé mi sangre. En este momento estoy ascendiendo para estar con el Padre, para hacer ese sacrificio, para mostrar ese sacrificio eterno. No voy a volver por muchísimos años, pero te voy a enviar el Espíritu Santo. Y es mejor que me vaya, porque el Espíritu Santo va a estar contigo en todas partes, todos los días sin falta. Jesús en su ministerio solo podía estar en un lugar a la vez, con un cierto número de personas, pero el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda la tierra. ¿Ves lo importante que es? En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí mismo la gente dijo, bueno, yo estoy lleno del Espíritu, solo que yo no hablo con lenguas o en lenguas. Espera un segundo. Ahí en el Pentecostal, todos fueron llenos del Espíritu, todos hablaban en lenguas. Ser llenos del Espíritu y hablar en lenguas son sinónimos. Hablar en lenguas es una evidencia, una prueba de que estás lleno del Espíritu. Alabado sea Dios. Una cosa es tomar un sorbito del pozo de la salvación. Otra cosa es que te sumerjas en un mar de vida, a que salga un río de ti. Quiero que seas lleno del Espíritu Santo. Conozco a mucha gente que se ha alejado de la experiencia de Pentecostal de hablar en lenguas. Incluso conozco iglesias carismáticas que no permiten hablar en lenguas a menos que sea en un cuarto trasero. Sin embargo, la Biblia dice que no hay que prohibir hablar en lenguas. La Biblia dice que ese don es para ti y para tus hijos y para todos los que el Señor nuestro, Dios, llame. Dios puso como prioridad al que nosotros seamos llenos, en que tú seas lleno del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva todos fueron llenos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere. Él quiere que cada creyente sea lleno del Espíritu. No solo que nazca de nuevo. Gracias a Dios por nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu, bautizado con el Espíritu Santo. Esa es su voluntad para todas las iglesias, para que todas sean pentecostales, llenas del Espíritu.
carismáticas, que hablen en lenguas, iglesias donde sucedan milagros. Pero en los últimos días hay personas que se apartan de la fe y niegan el poder de Dios. Eso es muy malo. Permíteme hablarles acerca de la señal de un creyente. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, estas señales se irán a los creyentes. Y lo primero que dice al principio de la lista es que van a hablar con nuevas lenguas. ¿Quién decía esto? El mismo Jesús. Oh, bueno, eso fue solo Jesús. Oh, sí, ese era Jesús, la cabeza de la iglesia. Y él dijo que estas señales lo seguirían. Esta es la afirmación más fuerte en el dominio inglés. No tal vez, o si ellos quieren, o si es conveniente. Ellos hablarán en lenguas, sí o sí, si es que son creyentes, hablarán en otras lenguas. Hay diferentes o distintos grados de creer. Si usted es lo que yo llamo un creyente y usted cree todo este asunto, usted sabe y usted quiere creerlo, y usted quiere ser un hacedor de la palabra, no solo oírla, le pregunto, ¿cuántas veces oyó acerca del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le ha ofrecido la oportunidad de ser bautizado en el Espíritu, de orar en lenguas y lo rechazó? Oh, espero que no sea tu caso. Espero que esté hablando a creyentes que hablan en lenguas. Estas señales deben seguirlos para creer, dice Jesús. Hablarán con nuevas lenguas. Si no eres un hablador de lenguas, conviértete en un hablador de lenguas. Esa es la voluntad de Dios, que seas bautizado en el Espíritu Santo y hables en otras lenguas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibirás poder. Y eso es autoridad. Verás poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. En griego, como está en la Biblia, en esa parte, eso es dunamis. Ese poder motriz a través del Espíritu Santo que ha venido sobre ti. No fue hasta que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en el aposento alto en Jerusalén y ellos fueron bautizados con poder, que pudieron hacer señales, maravillas, milagros y grandes movimientos para Dios. Ese día, el día de Pentecostés, se salvaron 4,000 personas. El poder vino sobre ellos. Iban por ahí transformando al mundo, resucitando muertos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, viendo que estaban haciendo las obras de Jesús. Pero no pudieron hacerlo hasta que comenzaron a hablar en lenguas. Alabado sea Dios. Así que ahí lo tienen. Recibirás poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Déjame hacerte una pregunta. Estamos entrando en los últimos días. Van a ser tiempos peligrosos. No podemos ni imaginar lo malo que se va a poner. Va a haber todo tipo de tribulación. ¿Crees que el poder sería algo que querríamos? El poder sería algo que necesitaríamos. El poder sería algo que nos ayudaría durante el fin de los tiempos. Mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, más desesperadamente necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para estar preparados, prevenidos, preparados. Y te estoy advirtiendo ahora mismo, necesitas hablar en lenguas. Necesitas orar en lenguas más de lo que jamás has orado en lenguas. Tienes que estar preparado. Mucha gente va a ser como la gente fue en los días de Noé, del arca. Ellos no estaban listos, no tenían ni idea que se acercaba el fin. Ignoraron cualquier señal que pudiera haber. No le prestaron atención a la predicción de Noé. Siguieron casándose y yendo a trabajar y dando en matrimonio y viviendo su vida lejos de Dios hasta que llegó el final. Entonces, el arca se cerró y no hubo escapatoria. No seamos necios como ellos. Estemos preparados. El Espíritu Santo te está preparando y preparándome para hacer que seamos exitosos, victoriosos y estemos seguros durante los tiempos finales. Vamos a prosperar durante los tiempos de pobreza. Vamos a florecer en tiempos de aflicción y desesperación. Vamos a hacerlo vamos a lograrlo con un estilo grande y glorioso,
si haces lo que Jesús y la palabra de Dios te han advertido, rogado y urgido que hagas. Te lo ruego. Necesitamos revisar nuestras raíces pentecostales. Necesitamos volver a orar en lenguas y hacerlo todos los días. Pero te digo que vamos a hacer más, no menos. Y cuanto pastorees una iglesia, orarás en lenguas. Escucha esto porque te puede sacudir. De nuevo, Jesús hablando en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, verdad bíblica, espíritu y verdad. Yo soy un creyente de la Biblia. Yo creo en la Biblia y soy una persona de palabra. Bueno, si eres una persona de la palabra de Dios, necesitas ser una persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Jesús no dijo solo adórame leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y enseñando la Biblia. Por supuesto, hacemos eso, pero también adórame en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores deben hacerlo de ese modo. Los verdaderos adoradores, los que yo llamo creyentes, deben adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Déjenme oír un amén. Solo estoy leyendo las palabras de la Biblia. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, versículo 26, es nuestro maestro. ¿Crees que en los últimos días vas a necesitar un maestro? ¿Alguien que te enseñe qué hacer para esa época, para ese tiempo? Nunca lo hemos experimentado antes, así que vamos a necesitar un maestro que nos enseñe qué hacer durante ese tiempo. Su nombre es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os mostrará las cosas que habrán de venir. ¿Crees que sería importante durante los últimos días tener el Espíritu de la verdad para cortar a través de todo el engaño, la mentira, la confusión y la niebla? Te llevará a la revelación brillante de la palabra de Dios. Y por ello el Espíritu Santo es enviado aquí. El tiempo viene donde vas a tener que ser guiado por el Espíritu. Y cuando quieras salir, el Espíritu Santo te dirá, no vayas. O que cuando quieras quedarte, el Espíritu Santo te dirá, ve. Es importante, pues, muchas veces las personas se meten en problemas porque no escuchan al Espíritu Santo. Puedo decirte los nombres de docenas de personas de Dios que no escucharon a esa pequeña voz y a muchos de ellos les costó la vida. O perdieron a su familia, o perdieron sus ministerios. Su ministerio se detuvo prematuramente en la tierra porque no escucharon al Espíritu Santo. Por otro lado, conozco a muchos hombres y mujeres de Dios que sí han aprendido a escuchar al Espíritu Santo y testificaron que sus vidas y familias y ministerios fueron salvos porque escucharon al Espíritu Santo. Esa sensibilidad, esa habilidad de escuchar de Dios está basada en el tiempo que pasamos orando en lenguas. Mientras más oras en lenguas, más fácil es escuchar de Dios. Y eso tiene que servirnos en los últimos días. Vas a necesitar una guía. Vamos a ir a un lugar donde nunca hemos estado antes. Vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Y vamos a necesitar una guía. ¿Y quién te va a guiar? ¿El ciego guiando al ciego o el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad? Yo elijo al Espíritu Santo. Amo a la gente, pero confío en el Espíritu Santo. ¿Entiendes la diferencia? Repito, yo amo a la gente, tengo gran amor por todos, pero confío en el Espíritu Santo. Demasiada gente ama a Dios y confía en otras personas. Amo a los predicadores, pero no confío en ellos más de lo que confío en el Espíritu Santo. Y amo a las mujeres de Dios, pero no confío en ellas más de lo que confío en el Espíritu Santo. Pongamos las cosas en su justa perspectiva. El Espíritu Santo me ama. El Espíritu Santo supera cualquier cosa que hagamos o pensemos. Él tiene todas las cartas en la mano y lo que dice se hace. Y eso es lo bueno de hacerle caso al Espíritu Santo.
Tú has tenido esto que te ha pasado, estoy seguro, donde el Espíritu Santo dice, no hagas esto, o no vayas aquí, o quédate en casa hoy. No salgas de casa ahora mismo. Ya te lo he advertido, dice. No salgas de casa ahora mismo. Yo no voy ahí, yo estoy de acuerdo, le hago caso. Entonces, no vasales. Y al final, aparentemente no pasa nada. Y te preguntas si realmente escuchaste a Dios. Probablemente lo hiciste. Si no lo hubieras hecho, ahí sí estuvieras escuchando. La situación sería diferente. Un resultado totalmente distinto y terrible. Y a veces pensamos que no pasó nada. Más bien, nada malo sucedió porque obedeciste al Espíritu Santo. Si hubieras desobedecido al Espíritu Santo, habrías visto y experimentado por qué te está advirtiendo. No quiero experimentar lo que me pasaría si no sigo su advertencia. Esa advertencia es suficiente para mí. Puedo aceptar que me avisen. No necesito saber el resultado, lo que podría haber pasado, lo que habría pasado, lo que debería haber pasado. Todo lo que necesito saber es que el Espíritu Santo dijo despacio o acelera o voltea a la izquierda o voltea a la derecha. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para seguir. Y las cosas van a salir bien. Si he durado tanto es porque hablo en lenguas. Oro en lenguas. Creo que la razón por la que he pasado por cosas de las que ni siquiera voy a hablar es porque oro en lenguas. Otras personas me abandonaron, pero el Espíritu Santo nunca me abandonó. He visto a mucha gente estrellarse y quemarse. Yo no me estrellé ni me quemé. Y no es porque yo sea la gran cosa, es porque soy lo suficientemente humilde y respetuoso para obedecer al Espíritu Santo. Me aterra desobedecer al Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué clase de locura es esa de desobedecer al Espíritu de la verdad? Al nacer espiritualmente, o lo que nosotros los cristianos llamamos nacer de nuevo, recibimos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Hemos estado caminando por la tierra con gente espiritualmente muerta. Aunque estábamos biológicamente vivos, teníamos un espíritu, pero un espíritu muerto, porque estaba separado de Dios. Y esto lo hemos heredado desde Adán, porque él fue tentado, él y Eva fueron tentados por el diablo y obedecieron al diablo. Y nacieron de nuevo, pero ya no como hijos de Dios, sino como hijos del diablo. Jesús les dijo, tu padre, el diablo, es mentiroso. Así que hay dos tipos de personas en esta tierra. Hay personas que están espiritualmente muertas y personas que están espiritualmente vivas. Y todos los que nacen en esta tierra, con la excepción de Jesús, todos los que han nacido en esta tierra desde Adán, han venido al mundo con un espíritu gobernado por la muerte. Es por eso por lo que no se trata realmente de moralidad o de buenas acciones o malas acciones o tu comportamiento. Es algo que heredamos desde nuestra concepción. Y tenemos que arreglar esa situación en nuestro corazón. Y no podemos arreglarlo nosotros mismos por nuestra cuenta. Solo Dios puede arreglar nuestro corazón. Y cuando nacemos de nuevo, renacemos. Nuestros corazones renacen. Nuestro espíritu vuelve a estar conectado a Dios. Es una regeneración espiritual. Dios saca de nosotros el viejo espíritu muerto y pone en nosotros un nuevo espíritu vivo. Y ese nuevo hombre espiritual está completo en Jesús. Tiene todo lo que necesita, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Está completamente preparado para toda buena obra. No se queda atrás en ningún buen don. Tu hombre espiritual es fuerte, tu hombre espiritual es justo, tu hombre espiritual es santo, tu hombre espiritual tiene autoridad. Pero eso no es toda la historia. Al mismo tiempo, tenemos un cuerpo que hemos tenido por mucho tiempo. Y el cuerpo sigue igual que como antes de que renaciéramos. Tenemos los mismos desafíos con nuestro cuerpo después de nacer de nuevo que antes, y tal vez más. Y tenemos la misma mente, la misma alma, que necesita desesperadamente ser renovada. Y la mente carnal está vacía de Dios. Tu hombre espiritual sí está recibiendo mensajes de Dios todo el tiempo. Él se está comunicando con tu espíritu.
Él es un espíritu, tú eres un espíritu. Él se comunica contigo en una longitud de onda espiritual usando palabras espirituales. El problema es ser capaz de oír y entender en nuestra mente lo que el espíritu está diciendo. Como decía, se comunica contigo, el espíritu se comunica contigo constantemente. Nunca duerme o descansa. Vive siempre para interceder por sus hijos, los hijos de Dios. Sus hijos conocen su voz. Usted conoce la voz de Dios. Pero es difícil escuchar la voz de Dios debido a la interferencia de nuestro hombre carnal, de nuestra mente carnal. Y ahí es donde entra orar en lenguas. Nos ayuda a tomar esos mensajes espirituales que estamos recibiendo en nuestro espíritu, nacido de nuevo, y ponerlos en una forma en que nuestra mente lo pueda entender para que podamos actuar sobre esas palabras. Y orar en el espíritu es ese puente que nos lleva a saber algo muy adentro, saber algo que podemos usar en nuestra vida, aquí mismo, en este momento. Orar en lenguas es un don brillante que Dios nos ha dado ahora. Orar en lenguas no es solo una experiencia. Tenemos experiencias en el Espíritu Santo. Tenemos momentos en el Espíritu Santo, momentos culminantes, significativos, extraordinarios. Pero orar en el Espíritu es algo continuo. Nunca nos deja ni nos abandona. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Debemos orar con toda clase de oraciones. Así que hay más de un tipo de oración y hay más de un tipo de oración en lenguas. Eso es lo que se llama diversidad de lenguas o variaciones de las lenguas. Algunas personas han tenido una experiencia y esa experiencia la han tratado de duplicar y no funciona. Es un punto de partida y desde ahí deberíamos ir más allá, más lejos, más alto y experimentar más y lograr más. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Alabado sea Dios. Conozco personas que no han cambiado su lenguaje de oración desde que fueron llenos del Espíritu Santo porque no perseveran en orar en lenguas. En Isaías dice, con labios tartamudos y otras lenguas hablaré a estas personas. Y a veces la experiencia inicial de orar en lenguas es solo una repetición de una sílaba o un sonido una y otra vez, como labios tartamudos. Dot, 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 dot. Un amigo mío se atoró en su lenguaje de oración, pero él tenía una pequeña frase que rezaba una y otra vez y sonaba algo así como bidi, 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 bidi. Lamento reírme, pero uno pensaría que después de 20 o 30 años le saldría una o dos sílabas más. Después de todo, la Biblia habla de diversas lenguas. Un día estamos en el aeropuerto y hay una de esas máquinas de arcade ahí, esa que tiene el círculo con la boca que se engulle a otros, que creo que se llama Pac-Man. Y él estaba ahí jugando Pac-Man y estaba perdiendo, y él no lo sabe, pero estaba empezando a interceder en lengua sobre su pequeño Pac-Man azul. Le estaba diciendo bidi, 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 bidi a su Pac-Man. Yo simplemente me alejé y pensé, no quiero que la gente sepa que estamos juntos. Labios que tartamudean. Así es como comienza a veces para todos nosotros, pero progresa hasta que realmente estamos hablando en diversas lenguas, en otras lenguas y vamos teniendo más experiencias. Hay más tipos de sonidos y frases y expresiones que salen de nosotros. Y eso es y ahí puede haber una variedad infinita. No hay límite a lo que puedes experimentar en el Espíritu Santo, en la práctica y experiencia de hablar en lengua. Nos esperan cosas que nunca hemos soñado. Y creo que en los últimos días, cuando vamos a ser enfrentados con situaciones y retos que nunca hemos experimentado, vamos a experimentar cosas en Dios que tampoco hemos experimentado. El Espíritu Santo nos va a preparar para lo que venga y vamos a estar a la altura de las circunstancias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo dijo, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hay una experiencia de orar en lenguas que se llama dolores de parto. Es una intercesión profunda. Es como un parto espiritual y eso es asombroso. He experimentado como he escuchado debes haberme escuchado mencionar a mi hijo Jesse, nacido muerto y siendo levantado entre los muertos. Yo oré cuando justo había nacido muerto, entré en dolores de partos espirituales al orar en lenguas por mi hijo. No sabía lo que era hasta que ocurrió.
Fui más profundo de lo que nunca había ido, más lejos de lo que nunca había ido. Experimenté algo que nunca había vivido. No sabía si volvería algún día. Estaba lejos de este mundo. Estaba tan profundo en el Espíritu, tan enredado en Dios, tan bautizado en el Espíritu Santo, tan comprometido a orar y orar con cada fibra de mi ser, con cada gramo de mi fuerza. Recé hasta sudar. Me revolcaba a la izquierda y a la derecha. Estaba en el piso. Cuando me levanté estaba sucio. Tenía el pelo revuelto. Seguía y seguía y seguía. Y te digo que había momentos en que incluso era doloroso. Era como dar a luz y yo seguía rezando. Y no iba a dejar de hacerlo hasta que mi hijo resucitara o yo mismo iba a morir ahí rezando. La cual no sé si podía hacer o si mi hijo iba a resucitar entre los muertos. Gloria a Dios. Mi hijo resucitó. Alabado sea Dios. Tiempo después fui a trabajar para este gran hombre de Dios, Kenneth Hagin, y le oí contar la historia acerca del principio de su ministerio. Cuando él se llenó del Espíritu Santo, vino a él el diablo, lo tentó y le dijo: tú no estás realmente orando en lenguas. Eso solo son balbuceos. Solo es un lenguaje que diría un bebé. Y le dijo: ¿o sí, diablo? Bueno, te mostraré. Solo restaré una hora más. Y rezó una hora más. Se sentía seco como el maíz, pero siguió rezando por una hora más. ¿Cuántos de nosotros hemos orado una hora sin parar en lenguas? Y dijo que esa voz diabólica regresó y dijo: ¿ya ves? Ya has desperdiciado una hora. Es solo un montón de tonterías. Y le dijo: sí, sigue hablando nomás, yo voy a seguir orando. Así que el hermano Hagen oró otra hora. Y eso sucedió una y otra vez durante 5 horas. Dijo que las primeras 4 horas fueron tediosas, secas como el maíz, para usar una frase del este de Texas. Y dijo: pero en la quinta hora vino un borbotón. Y dijo que nunca había experimentado algo así en su vida. Te estoy diciendo que hay experiencias más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado. Y voy a predecir y profetizar que en los últimos días vamos a tener que golpear algunas de esas venas más profundas de agua viva subterránea que está en nosotros. Vamos a tener que ir más profundo en nosotros mismos de lo que nunca hemos estado y hacer esa conexión. Puede que tenga que hacer esto en una serie de 2 partes, esta enseñanza, porque realmente no llegué a tocar hasta el fondo en entender cómo orar en lenguas hace que esto suceda. Pero toma lo que es desconocido y a través de la interpretación lo hace conocido. Así que orar en lenguas es una manera en la cual podemos saber en nuestra mente lo que sabemos en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos saber aquí arriba lo que sabemos aquí abajo? Y cuanto más oramos en lenguas, más fácil es saber aquí arriba lo que estamos experimentando aquí abajo. En nuestra mente, lo que estamos experimentando en nuestro espíritu. Ahora mismo tu cuerpo está siendo permeado por ondas de todo tipo, de radio, de teléfono, celular, Wi-Fi, Bluetooth, ciudadana, onda corta, ondas de radio pasando a través de nosotros todo el tiempo. Pasan a través de nosotros y no lo sabemos. Y puedes tener una caja de piezas y partes electrónicas, pero no captará las ondas de radio al menos que estén ensambladas de la manera correcta. Y ensamblas este aparato llamado un receptor de radio. Debe tener una antena, debe tener un sintonizador, un demodulador, un amplificador y un altavoz. Todos esos similares a los componentes que tú tienes dentro de ti. Tu cuerpo es el receptor. Has nacido de nuevo. El espíritu humano es el receptor. Recibes esos mensajes que luego tienes que demodular, interpretar y descifrar para que puedas entenderlos en tu mente. Y por eso le damos voz. Por eso oramos en lenguas y oramos con el entendimiento. ¿Qué es entonces? Rezaré en el espíritu, pero rezaré también con mi entendimiento. Tienes que aprender a hacer ambas cosas. Tienes que aprender cómo orar en espíritu y cómo orar con el entendimiento también. Si no has llegado a un lugar en tu vida donde desesperadamente necesitas orar en lenguas, donde tu única liberación es orar en lenguas, donde es la única respuesta
donde necesitas más poder, necesitas más revelación, necesitas guía. Si nunca has llegado a ese lugar donde ya no puedes confiar en lo que sabes y lo que sientes y a quién estás escuchando, ese es el lugar donde vas a tener que confiar en el Espíritu Santo y vas a tener que orar en lenguas. Y rezo para que cuando llegue ese momento, no sea en un tiempo de crisis o desesperación o una situación desesperante o angustiosa, sino simplemente una experiencia maravillosa en el Señor. Rezo para que sea en un tiempo hermoso, pero viene el tiempo en que vas a tener que orar en lenguas para lograrlo o para llegar al siguiente nivel. Algunos de ustedes están atascados ahora mismo en sus matrimonios porque no oran en lenguas lo suficiente. Han estado estancados en sus relaciones porque no oran lo suficiente en lenguas. No están creciendo en el Señor lo suficiente porque no oran en lenguas. Se sienten atados y oprimidos porque no oran suficiente en lenguas. Orar en lenguas es la panacea de todos nuestros males. El Espíritu del Santo y la palabra de la Biblia concuerdan, y hay que tener el Espíritu para dar testimonio de la palabra de Dios. No es suficiente solo decir que tú creas cada palabra de la Biblia. La misma palabra de la Biblia dice que recibirás poder después que el Espíritu Santo venga sobre ti. Así que se es bautizado en el Espíritu y Él te explicará la palabra de Dios y te mostrará cómo ponerla a trabajar en tu vida. Ese es tu salvavidas en los últimos tiempos. Y tu salvavidas en el día y en la noche, en el tiempo correcto y en el tiempo equivocado. Es ahora mismo. Quiero hablar a todos los que me están escuchando. Sé que muchos de ustedes no pueden haber tenido una experiencia pentecostal o no han orado en lenguas en años o nunca. No estoy aquí para condenarte. Solo te digo que Él nunca te dejará ni te desamparará. Así que si quieres empezar a orar en lenguas, puedes hacerlo ahora mismo. Tú dices, ¿puedo? Sí. Rezaré con el Espíritu. Me decidiré a hacerlo y lo haré. Rezaré en el Espíritu. Es una elección. Rezaré al Espíritu y dices, Espíritu Santo, hace años que no hago esto o nunca he hecho esto, pero nunca me has dejado ni me has desamparado. Así que con tu ayuda, dame la expresión. Voy a orar en lenguas. Y así orarás en lenguas. Uno de mis viejos amigos, que era un alcohólico bastante serio, me llamó y estaba realmente borracho. Ni siquiera podía hablar bien. Sus palabras, su lengua estaba gangosa, las palabras las arrastraba. Y no mintió al respecto, me dijo, estoy borracho. Y dijo, pero todavía puedo orar en lenguas. Yo le dije, bien. Y me dijo, ¿quieres oírme orar en lenguas? Y dije, sí, déjame escucharte orar en lenguas. Y al principio, el orar en lenguas era como lengua de borracho. Pero déjame decirte algo, eran lenguas. Ahora, eso se meterá con tu teología o con tus ideas religiosas en este momento. Pero estamos hablando del hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior todavía estaba completo en Dios. El hombre interior no era un alcohólico. El hombre interior no era un drogadicto. El hombre interior no era un perdedor. Era un ganador. Y ese hombre interior hablaba en lenguas por la boca del borracho. Piensa en eso. Eso te liberará ahora mismo. Puedes estar pasando por una situación difícil, loca, pero todavía puedes orar en lenguas. Si alguna vez fuiste bautizado en el Espíritu Santo, todavía puedes hacerlo. Y todo lo que tienes que hacer es hacerlo. Oh Padre Celestial, te doy gracias por bendecir a todos mis amigos y personas que no conozco, pero los llamo amigos que fueron bautizados en el Espíritu Santo y se alejaron. Oro para que ellos tengan una nueva y fresca experiencia con el Espíritu Santo comenzando ahora mismo. Hoy es el mejor día. Y Padre, rezo por todos los que no son salvos, todos los que no han nacido nuevos, necesitan ser salvados. Y eso fue lo que predicó nuestro querido pastor Larry. Ahora déjenme contarles algo. El Espíritu Santo es para la gente salva, la gente que ha nacido de nuevo. Así que si quieres el Espíritu Santo y todos los beneficios de los que estuve hablando, necesitas nacer de nuevo. Eso es simple. Yo voy a guiarte en una oración ahora mismo. Solo levanta tus manos si puedes y di esto. Y no te quedes callado y repite conmigo.
Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias por Jesús que vino a salvar mi alma. Ahora mismo, por fe, invito a Jesús a mi vida para siempre. Invito a Jesús a mi vida para siempre. Gracias, Jesús, por venir a mi vida, por darme un corazón nuevo que está vivo. Ahora mismo, por fe, creo que soy un hijo de Dios, un espíritu nuevo. Amén. Oh, gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Y espero poder darles otro mensaje el siguiente jueves. Hasta luego.